¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Luis Alberto Arias y sean todos bienvenidos nuevamente a mi canal, su canal, el canal de los drones, tutoriales y consejos. Hoy empezaré con este mini curso enfocado a conocer a fondo y hasta donde, y hasta donde mis conocimientos lleguen, la cámara del Evo 2 Pro 6K. Aunque muchos de estos ajustes que vamos a ver serán también aplicables y útiles para el Evo 2 8K, así como para los drones de DJI en lo que sean aplicables sus ajustes. Tal vez los encontraremos con diferentes nombres, pero en la forma en que se efectúan los ajustes serán los mismos. Y esto es porque al tratarse de foto y vídeo, todas sus cámaras tienen un estándar general basado en los conceptos normales o más conocidos de la fotografía o video, incluyendo las cámaras de mano o de tierra que actualmente tengamos. En esta primera parte hablaré de los modos u opciones de fotografía que tiene el Evo y luego les iré explicando los otros ajustes más avanzados conforme vayamos conociendo las diferentes opciones. Antes de iniciar, quiero dedicar este vídeo a todos ustedes, pilotos de drones Evo o DJI, que por mucho tiempo me han seguido, pero en especial quiero dedicarlo a mi maestro y amigo Alfredo Gallegos, quien siempre me ha apoyado y me apoya en este canal, y a mi amigo y fiel seguidor Carlos Hernández, también de Costa Rica. Así que Carlitos, hasta San Ramón de Alajuela, va para vos mi cordial saludo. También les recomiendo que vean estos tutoriales que les dejo acá en tarjeta acerca de algunos conceptos básicos de fotografía, como el histograma, temperatura de color, etcétera, para que se vayan orientando en los diferentes ajustes que iremos estudiando. Entonces, si desean verdaderamente dominar la cámara de este increíble dron o de cualquiera otro, los invito a que se queden conmigo, que vean la serie completa, y vamos a comenzar, por supuesto, después de la intro. La cámara del Evo 2 Pro 6K, así como cualquier otra cámara de cualquier otro dron, tiene dos grandes módulos, obviamente: el módulo de foto y el módulo de vídeo, y dentro de cada uno de ellos existen diferentes opciones y diferentes configuraciones propias de cada uno, pero existen además configuraciones que son compatibles entre ambos, como la temperatura del color que indiqué, el zoom, etcétera, y los cuales iremos viendo conforme avancemos. Entonces, entrando ya en materia, lo primero que voy a indicar es que acá en pantalla tenemos la cámara en el módulo de foto, porque su disparador es blanco. Este disparador irá mostrando en este círculo las diferentes opciones que vayamos configurando. Ejemplo, ahora está el símbolo totalmente plano porque su configuración está en una foto sencilla. El Evo nos presenta estas opciones: modo single o disparo única, que es donde normalmente trabajaremos una sola foto. Luego el modo ráfaga, el time lapse, el AEB u horquillado de exposición, y por último el modo de hyperlight o hyperlight, como quieran decirle. En modo single o único, la cámara hará un solo disparo sin importar que estemos
en ajuste automático y con formato JPG o en ajuste manual y con formato RAW. Seguimos con el modo Burst en idioma inglés o ráfaga en idioma español, que si nos fijamos en el símbolo tiene tres puntitos o puntos suspensivos. Yo creo que así se llama, puntos suspensivos, para advertirnos que hay más opciones. Y acá, si hacemos clic, las opciones que nos da la cámara son que tome 3 o 5 fotos con una única acción del disparador. También podemos, como anticipé, en cuanto seleccionemos este modo, el disparador nos mostrará el símbolo de ráfaga y en este caso nos indica que va a ser 5 fotos. Antes de disparar las 5 fotos, quiero explicarles la utilidad de este modo, que fuera diseñado para captar escenas en donde hay mucho movimiento, como por ejemplo la llegada a la meta de un corredor, de unos ciclistas, o para captar el movimiento de algún objeto sin tener que hacer mayores ajustes. Entonces, para este ejemplo, vamos a cambiar de escenario y buscamos algo que se mueva. Posicionamos bien el Evo y esperamos que aparezca un voluntario. Y acá lo tenemos. Ajustamos la cámara lo mejor posible y la posición del dron para que cuando estemos listos para disparar, todos los ajustes estén buenos. Entonces presionamos una sola vez el obturador y en menos de un segundo ha tomado las 5 fotos. Las procesa y ahora veremos el resultado. Aquí tenemos las imágenes de forma independiente, que pareciera que todos son iguales, pero si apreciamos todas en secuencia con una duración de 5 fotogramas cada uno, ya sí podemos apreciar el movimiento. Bien, espero que con este ejemplo, este modo de foto les haya quedado claro. Luego el Evo nos presenta de manera muy coherente y ordenada el siguiente modo denominado Time Lapse, o en español lapso de tiempo, en donde podremos programar que la cámara dispare una foto cada cierto tiempo, lapso de tiempo. La idea de este modo es también captar objetos o cosas en movimiento, pero ya con un poquito más de programación en la cámara, como veremos. Pero esa es la idea, captar movimiento. Importante indicarles que este modo de foto se puede realizar, y esto es un tip muy interesante, se puede realizar o ejecutar sin necesidad de tener el dron en el aire, como si se ocupa en otros modos inteligentes, por lo que podremos ejecutarlo desde el suelo, ponemos en una bonita posición y no tendremos que preocuparnos por un retorno a casa o por la advertencia de una batería baja, y de esta forma podemos sacar más cantidad de fotos y aprovechar mayor parte de la carga de la batería. Les invito, como una idea, a que me manden sus timelapses con el Evo o con cualquier otro dron ya terminado, con la explicación respectiva del lugar, dron, ajuste, etc. Yo lo analizaré y los publicaré algunos en mi próximo tutorial, donde enviarlos al correo de mi canal que dejo en la descripción del vídeo. ¿Cómo enviarlos? Bueno, por medio de WeTransfer, o bien me lo comparten por Google Drive. La idea de este modo, al contrario del Hyperlapse, es que el dron permanezca estático en un solo lugar, por lo cual, de ser posible, deberemos de buscar que haya poco o casi nada de viento para que el dron no se esté moviendo durante el momento que tomo o durante el tiempo que toma las fotos.
En resumen, para usar este modo sería buscar objetos o cosas en movimiento, nubes, carros, coches, luces y condiciones de cero o casi nada de viento. Bien, como podemos observar acá en el modo time lapse o lapso de tiempo, igualmente encontramos los tres puntitos para indicarnos que hay más configuraciones. Si hacemos clic sobre ellos, encontramos que podemos elegir que la cámara dispare una foto cada 5, 7, 10, 20 o 30 o 60 segundos. Pero esas opciones me las da porque yo tengo programada que las fotos me las haga en formato RAW. Pero si cambiamos a JPG, entonces ya podremos programar que haga una foto a partir de 2 segundos, 2, 5, 7, etcétera, según ya vimos. Este modo de foto es una técnica muy usada en el cine, ya sea para presentar una transición o bien para indicar acontecimientos que queremos que ocurran rápido en el tiempo. Vamos a configurar el time lapse para que haga una foto cada 2 segundos. Revisamos el histograma para que la imagen esté bien expuesta, tomando en consideración que una vez que inicia la captura de fotos no es recomendable tocar los ajustes porque los cambios serán muy notorios. Notemos que ya el símbolo del disparador ha cambiado y ahora nos muestra el símbolo de time lapse con un 2 dentro del círculo para indicarnos que tomará una foto cada 2 segundos. Clic en el disparador y empezamos la captura de las fotos. Y una vez que hemos capturado todas las fotos, este es el resultado. Ahora, si desean saber cómo realicé ese vídeo que acaban de ver, cómo importé todas las fotos a mi editor de vídeo, les dejo por acá también una lista de reproducción de 2 vídeos que tengo en mi canal donde les explico paso a paso cómo hacerlo con un dron sin importar su marca. Avanzamos con el tutorial y la siguiente opción que la cámara nos presenta es la DAEB por sus siglas en inglés que significan Auto Exposure Bracketing o exposición de ahorquillado en español, método que consiste en tomar varias fotos de la misma escena pero con diferentes niveles de exposición a efecto de tomar o de obtener un mayor rango dinámico en la imagen final. Como observamos en pantalla, nuevamente tenemos los puntos suspensivos, por lo que debemos hacer clic sobre ellos para que nos aparezcan más opciones. Disparar 3 o 5 fotografías. Vamos a elegir 5 disparos a fotos y cuando ya tenemos todo listo, bien ajustada la cámara, presionamos una sola vez el disparador y la cámara hará los 5 disparos programados. Revisemos ahora las 5 fotos y acá podemos observar los diferentes grados de exposición que tiene cada foto. Desde la primera totalmente subexpuesta hasta la quinta totalmente sobreexpuesta. Ahora, para combinar las 5 fotos que es la idea, usaré cámara RAW de Photoshop o un plugin de Photoshop y le decimos al programa que combine las 5 fotos para HDR. Luego se nos presenta este cuadro, clic en combinar y acá ya tenemos el resultado de las 5 fotos combinadas
como ya indicamos. ¿Qué les pareció? Hay que tomarse el ratito, pero creo que vale la pena si nos gusta compartir buenas fotos. Me parece que la imagen final en modo HDR tiene colores más vibrantes, más saturados, más definidos, y ellos los apreciamos tanto aquí en la parte baja como en la parte alta de la misma. Debo dejar claro que a ninguna de las imágenes les he hecho ningún tipo de edición, porque lo que quiero es mostrarles a ustedes el resultado final de la imagen sin ningún tipo de edición, únicamente mostrarles un resultado. En lo personal, no me gusta mucho el HDR de este dron y prefiero tomar mis fotos en modo normal, formato RAW, y editarlas a mi gusto, pero bueno, para gustos colores, y es conveniente que ustedes conozcan todas las opciones de foto del Evo. Un dato adicional es indicarles que este proceso de combinar para HDR también lo pueden hacer en Lightroom o en cualquier otro editor de imágenes, así como en Affinity Photo, el cual he empezado a estudiar últimamente y me está dando buenos resultados. Por último, veremos el modo Hyperlight o Hyperlight, o en español el modo de hiperiluminación, que es un modo especial de fotos para hacerlas con casi nada o con muy pocas condiciones de luz. Este modo es totalmente automático, por lo que la foto se tomará en formato JPG y nos servirá, según el fabricante, para reducir el ruido en nuestras imágenes, y en efecto sí que lo hace muy bien, según lo veremos. Para ello vamos a cambiar de ambiente a modo de apreciar mejor este efecto. Ahora sí, acá ya estamos en un ambiente más apropiado. Lo primero que voy a hacer es hacer una foto normal con ajustes manuales y luego una foto en modo Hyperlight para que ustedes puedan comparar el resultado de ambas imágenes. Ajusto bien la cámara, pongo la apertura del diafragma al máximo f2.8, la velocidad de obturación en 1/1.25, ISO 100, y realizo la foto que sería esta. Sé que ustedes me dirán, ¿por qué no subió más el ISO o aumentó la velocidad de obturación? Bueno, primero porque quería dejar el ISO en 100 para comparar el ruido digital entre esta foto y la siguiente, y porque sé que en la postproducción puedo aclarar la foto a como esta que edité en Photoshop, pero lo que quiero es contrastar una imagen en modo normal con otra Hyperlight, como veremos de seguido. Selecciono el modo correspondiente y apenas hago clic sobre ese modo, veamos el cambio tan grande en la imagen, o apenas selecciono ese modo, veamos el cambio tan grande en la imagen. Vamos a los ajustes que nos pone la cámara. Formato JPG, modo de exposición auto, apertura 2.8, velocidad de obturación 1 segundo, y el ISO, que aunque no se muestra aquí en la cámara, lo puso en 800, ISO 800. Sin más ajustes que poner, disparamos la foto y disparamos que tarda un poquito en procesarla por la velocidad de obturación. Veamos ahora el resultado del modo Hyperlight y veamos ahora la comparación entre esta segunda foto, esta segunda editada en Photoshop, y esta tercera en modo Hyperlight. En realidad es bastante significativo el cambio entre ellas. Vamos a disparar una más porque este modo está muy interesante. Encuadro la imagen y disparo, y este sería el resultado.
Veamos ambas tomadas en este interesante modo. La primera, apertura f2.8 porque es lo máximo, obturador 1 segundo e ISO 100. En la segunda, f2.8, obturador 1 sobre 1, 2.5, ISO 1600. Entonces ahora, y a manera de experimento, voy a tomar la segunda imagen, que es la que tiene el ISO más alta, y voy a darle un aumento del 300% así. Nada mal. Sinceramente, con un ISO de 1600 y la ampliación que he hecho, veo muy bien este modo del Evo 2 Pro. Por último, ya para concluir el tutorial y por no dejar de mencionarlo, existe otro modo de foto del Evo que, si bien no se muestra en las opciones antes explicadas, sí existe en el Evo, y es el modo HDR, al cual para llegarle debemos de hacer ciertas configuraciones. La primera, poner la cámara en ajuste automático y único disparo. Segundo, poner el tamaño de la imagen en modo de 3840 por 2160 píxeles en una relación de aspecto de 16:9, o sea, no es un formato cuadrado, sino un formato alargado. Y tercero, escoger el modo JPG. Y justo cuando lo elegimos, acá al lado del disparador, se nos activa el modo HDR. Entonces, lo que voy a hacer, al igual que en ocasiones anteriores, es disparar una foto con ajuste manual, y vamos a escoger esta torre como objetivo. Hacemos todos los ajustes y disparamos. Ahora vamos a disparar una foto en HDR. Hacemos todos los ajustes ya indicados y disparamos en HDR. Veamos ahora la foto en modo manual, ahora en HDR, y acá tenemos las fotos lado a lado. ¿Qué les parece? Bueno, como indiqué, prefiero el modo manual, pero ustedes podrán hacer sus prácticas y definir cuál de los modos les gusta más. Igual, ninguna de las fotos tiene absolutamente nada de edición. Y además, para que sea un tutorial completo, quise mostrarles este modo. Y bien, mis amigos, ya me hice largo, pero bueno, hasta acá llevamos este tutorial, que es la primera parte de la cámara de Evo. En la próxima entrega veremos más ajustes, con la idea de que en efecto ustedes lleguen a dominar esa poderosa cámara y la lleguen a disfrutar como yo lo estoy haciendo. Hasta pronto, mis amigos, y nos veremos en la próxima entrega.